esto. No. Gracias por la comprensión de la pasada. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy y si les parece el lunes que viene también tendríamos clases, si ya todavía nadie la ha ocupado, la tenemos para poder terminar de ver algunos de los temas. ¿Bien? ¿De acuerdo o no? No sé. Bien, buenísimo. Bueno, comenzamos entonces. A ver, compartir pantalla. Muy bien. Habíamos dicho el otro día que íbamos a empezar a hablar de emisión con prima de acciones, ¿sí? Y para eso dijimos, bueno, vamos primero a ver qué es un poco el aumento de capital, y en base al aumento de capital, después vamos a poder ir y amplificar el tema de la emisión con prima. Si bien están en dos puntos distintos, y el aumento estaría en el punto 24, mientras que el otro estaría en el 22, vamos a invertir un poquito la relación. ¿Ustedes ven ahí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, en realidad la ley de sociedades establece que cuando hay aumento de capital por suscripción, es decir, que tenemos que firmar nuevas obligaciones, el 187 dice cuáles son esos recaudos que debe tener el contrato, en donde va a estar, entre otras cosas, la cantidad, valor nominal, etc. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es que uno de los derechos fundamentales que tienen los socios cuando hay un aumento, ¿se acuerdan ustedes que veníamos hablando en las clases anteriores? Que hay un criterio que es general. ¿Cuál es? Que un aumento de capital en principio no tiene que alterar el statu quo de la sociedad, no tiene que modificar la estructura tal como estaba hasta ese momento. Es decir, que si bien vamos a tener más capital, la idea es que no tiene por qué haber nuevos socios, sino que al contrario, lo que queremos es preservar el elenco original, y por otro lado, lo que buscamos es que se mantengan las proporciones igual que estaban antes. Es decir, que el aumento de capital en realidad sea una herramienta que responde a una necesidad expresa de la sociedad y no a finalidades no queridas, non santas, como vamos a ver que puede suceder en algunos escenarios dentro de la vida societaria. Para eso entonces, el primer derecho que la ley va a consagrar es el derecho de suscripción preferente. Es decir, el derecho de suscripción preferente lo que asegura es que los que son socios en la actualidad puedan, con preferencia a cualquier otro, adquirir el mismo porcentual de acciones que tienen respecto de aquellas que se están emitiendo en ese momento. Entonces, la idea es justamente que yo pueda acceder a las mismas acciones, con las mismas características que éstas tengan, que yo tenía antes. Por ejemplo, si yo tenía acciones que me daban 3 votos por acción, bueno, la idea es que las nuevas acciones que se emitan me tienen que dar igual derecho, es decir, que tengan que ser también de voto plural o voto múltiple. ¿Bien? De esta manera, entonces, lo que nosotros empezamos a ver es que la ley se preocupa específicamente en esta idea de permitir que la situación después del aumento refleje el mismo cuadro que tenía antes del mismo. ¿Cómo opera el derecho de suscripción preferente? Bien, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos 3 socios dentro de la sociedad, que está Ricardo, que está María y que está Alfredo, y que en esa sociedad cada uno de ellos, al inicio de esta situación, tienen una determinada cantidad de acciones. Vamos a suponer sobre un total de 100, Ricardo tiene 20 acciones, María tiene 50 acciones y Alfredo tiene 30 acciones. Es decir, que sumando el total de las acciones, encontraríamos que el 100% de las acciones, en este caso, se corresponden con la cantidad nominal de 100 acciones. En ese escenario, María, al tener 50, tiene el 50% de la sociedad, de las acciones de la sociedad, Alfredo tiene el 30% y Ricardo tiene el 20%. Si este es el cuadro y esta es la situación, es claro que en esta sociedad no hay nadie que tenga por sí el dominio o el control de la misma. No hay un control interno de derecho, porque nadie tiene más del 50%. En consecuencia, si las asambleas van siempre los 3,
es claro que María va a tener que negociar con alguno de los dos para con el otro lograr la mayoría necesaria para tomar las decisiones. Hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Lo vamos viendo? Sí. Bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos hacer un aumento, supónganse nuestro capital es de 1 millón, dividido en 100 acciones, queremos llevarlo a 3 millones, es decir, que vamos a tener que aumentar en 200 acciones. Si 100 acciones 1 millón, 3 millones requieren 2 millones, 2 millones 200 acciones. En esta idea entonces, el derecho de preferencia lo que le permite a cada uno de los socios es acceder al mismo porcentaje de acciones sobre el total de las que se emiten. En este caso se emiten 200, por lo tanto, Ricardo va a tener derecho al 20% de las acciones, es decir, a 40 acciones. María, que tiene el 50%, tiene derecho a suscribir el 50% de las nuevas acciones. Si son 200, puede suscribir 100. Y en el caso de Alfredo, como tiene el 30% de 200, el 30% es equivalente a 60 acciones. Con lo cual, todos suscriben preferentemente, producto de lo cual, al finalizar el proceso, nos encontramos con ¿qué? Con que Ricardo tiene ahora 60 acciones, de 20 pasó a 60, María de 50 pasó a 150, y Alfredo de 30 pasó a 90. ¿Todos tienen más? Por supuesto, todos tienen más. Ahora, ¿eso ha modificado algo dentro de la sociedad? En absoluto. ¿Por qué? Porque ahora Ricardo tiene 60, pero tiene 60 sobre 300, es decir, tiene el 20% de las acciones. Es el mismo porcentaje que tenía al inicio. María tiene 150, pero tiene 150 sobre 300, por lo tanto sigue teniendo el 50% de las acciones. Y en el caso de Alfredo, tiene 90 sobre 300, es decir, que tiene el 30% de las acciones. No cambió nada, estamos igual que antes, y por consiguiente lo que se aseguró es que es satisfacer un interés de la sociedad, que es tener más capital, pero sin modificar las relaciones internas de poder dentro de la sociedad entre los distintos socios, tanto políticas como económicas. Hasta ahí venimos. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien. Ahora, lo que puede darse en esos escenarios es una situación sucedánea, que es que alguno de los socios no ejerza ese derecho de acreción. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en principio lo que queríamos mantener, que era el statu quo, la situación tal como estaba antes, se modifica. ¿Por qué? Porque si hay alguno que no ejerce el derecho, y acá empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en principio estamos pensando siempre de buena fe. ¿Y esto qué significa? Que todos sabemos que va a haber un aumento de capital y hay alguno que por propia decisión dice yo no voy a suscribir. Entonces, en el caso en el cual yo voluntariamente digo, miren, no voy a suscribir, bueno, ahí se me abre una segunda decisión legislativa. ¿Cuál es? La de decir, bueno, miren, estas acciones las puede comprar cualquiera, inclusive un tercero, o sigo privilegiando, ya no que se mantenga igual la paridad económica y política, pero sí evitar que ingresen terceros, es decir, tratar de seguir manteniendo el elenco de socios. Y entonces, con esa finalidad de tratar de mantener el mismo elenco de socios, la ley lo que nos va a dar es un segundo derecho. ¿A quiénes? A los socios que sí suscribieron el derecho de suscripción preferente, los que ejercieron el derecho de suscripción preferente, ¿qué les da? Les da un segundo derecho, que es el derecho de acrecer. Insisto, ¿con qué idea? Con la idea de evitar que ingresen terceros a la sociedad, es decir, que se mantenga el mismo elenco societario. Entonces, en este caso, lo que la ley va a plantear es la posibilidad de que, si vamos al ejemplo que veíamos antes, partamos otra vez, volvamos para atrás. Tenemos a Ricardo con 20, María tenía 50, Alfredo tenía 30. A María y Alfredo suscribieron el aumento de capital, María ahora tiene 150, Alfredo tiene 90, pero Ricardo dice, no, yo no suscribo las acciones. Bien, a partir de ese momento, lo que yo tengo son 40 acciones que quedan ahí, un remanente, que la ley lo que va a decir es, bueno, miren señores, lo van a poder ejecutar, van a poder suscribir esas acciones aquellos que hayan ejercido el derecho de suscripción preferente y en porcentual o en porcentaje en relación a lo que cada uno de ellos suscribió. A ver, pasémoslo a un ejemplo. Vamos a suponer en este caso, María y Alfredo suscribieron, María 150, Alfredo 90. Entonces, para simplificarlo, lo que podemos hacer es tomar a ellos como un todo, es decir, como un 100%,
¿A los efectos de qué? De determinar sobre ese todo que tienen hoy de acciones, qué porcentaje representan cada uno, y ese porcentaje ejecutarlo después sobre las que no están disponibles. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que María, ¿sí?, sobre el 240, que sería el total entre las acciones de Alfredo y de María, 150 más 90, 240, eso sería el total de lo que tienen los dos. María sobre esas 240 tiene 150, por lo tanto, si hacemos la regla de 3 simples, ¿se acuerdan? 150% dividido 240, lo que me da es que María tiene una acreencia, una potencialidad de que de suscribir el 62,5% de las acciones que no se hayan suscrito. Y en el caso de Alfredo, acá es fácil porque son dos, le quedaría la diferencia, que sería el 37,5%. Entonces ahora tomamos la cantidad de acciones totales, 40 acciones, esas serían el 100% de acciones que se pueden suscribir por el derecho de acrecer. Si María tiene el 62,5% de ese 100%, lo que hay que hacer es regla de 3 simple otra vez. 62,5 por 40 dividido 100. ¿Y eso cuánto me da? 25. En el caso de Alfredo, hacemos al revés, 37,5% sobre el total es lo que él tiene, es el derecho al 37,5 por 40 dividido 100, le da 15. Es decir, que de las nuevas acciones, María se lleva, de las nuevas acciones, de las acciones no suscriptas por Ricardo, María se lleva 25 y Alfredo se lleva 15. Ahora, ¿cómo queda el cuadro después de esto? Ricardo, obviamente, es el más damnificado. ¿Por qué? Porque se quedó con sus 20 acciones. Pero sus 20 acciones ya no son el 20% como eran antes, sino que ahora esas 20 acciones no llegan al 10%. Es más, es bastante menos. ¿Por qué? Porque ahora sus 20 acciones se toman sobre el total de 300, que son las emitidas. María ahora tiene 175 acciones, y Alfredo tiene 105 acciones. Uno diría, bueno, qué bueno, Alfredo y María están bien. Yo diría relativo. ¿Por qué? Porque Ricardo se quedó con el 6,67%, Alfredo subió un poco del porcentaje, llegó del 30 al 35%, pero el tema es que María, gracias a ese aumento, a ese derecho de acrecer, ahora es la que podemos decir que tiene el control interno de derecho. ¿Por qué? Porque ahora María tiene el 58,33%, ya no necesita de los otros dos socios para tomar decisiones. Y esto nos empieza a mostrar indirectamente cómo un instituto que está pensado para mantener la paz dentro de la sociedad se puede convertir en una herramienta para defraudar los derechos de los otros socios. Porque si yo no tenía el control hasta ese momento y gracias al aumento de capital malsanamente lo hago a hurtadillas para que la gente, los demás socios, no se enteren que estoy haciendo ese aumento de capital, fácilmente lo que puedo lograr es convertirme en el único dominador de la misma gracias al uso del recurso de este aumento de capital, donde por lo general los socios minoritarios, cuando les modifican la forma de notificación, por ejemplo, no se enteran de la existencia del mismo. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Queda claro? Profe, Sí. en Dale. esos casos es donde procedería la impugnación de la decisión de aumentar el capital. Bueno, Solo en esos casos. es decir, en realidad, por lo general, cuando hay un damnificado, si la práctica que se ha realizado no es una práctica donde se haya respetado el derecho a la información y se demuestre, por ejemplo, que no lo necesitaba ese aumento de capital la sociedad, pero si vos demostrás, mira, la verdad, no había nada que dijese que la sociedad necesitaba un aumento de capital, y qué casualidad, justo cuando hay un conflicto societario, ¡pum!, aumentaron, bueno, en ese caso vos vas a poder impugnar esa decisión asamblearia. ¿El problema cuál es? Y el problema es que entras en un litigio que puede tardar una eternidad, pero sí, son los supuestos en los cuales uno podría. Ahora, si yo voluntariamente digo, no, o al contrario, publican, me entero y me desentiendo, no voy a la asamblea, no comunico, no hago uso del plazo que tengo para notificar que voy a ejercer el derecho, y bueno, en ese caso entonces, obviamente, es una decisión de la mayoría, y es uno de los riesgos que trae consigo participar de una sociedad. ¿Bien lo Pero claro? en principio la decisión de aumentar el capital no sería impugnable, siempre que sea fundada y responda a un interés de la sociedad. Exacto. En principio es válida, porque es un recurso que tiene la sociedad justamente puede ser para hacerse más fuerte, porque necesita más capital, por las razones que sean. Está muy bueno, muy bien la pregunta. Este proceso no termina en la decisión asamblearia de aumentar el capital. En la asamblea, por lo general en la extraordinaria, salvo que estemos en el 188, pero en principio en la extraordinaria,
lo que vamos a hacer es, una vez que se tomó la decisión en la asamblea, se va a hacer una publicación de edictos por 3 días. ¿Para qué? Para que los socios tomen conocimiento. Acá es donde por lo general vamos a ver que se suscitan las alteraciones. ¿Por qué? Porque por lo general en todas las sociedades cerradas, lo usual que es, y que en realidad no se hagan asambleas de este tipo por convocatoria, sino que por lo general lo que se hacen son asambleas unánimes. Entonces, toda la vida la sociedad éramos Simón, Lautaro, Lía y yo, y decíamos, che, pasen por el escribano a firmar el acta. Y entonces íbamos todos, firmábamos cada uno en un horario distinto el acta, aprobábamos, leíamos, decíamos, sí, está todo bien, aprobábamos, chau, listo. Ahora, cuando empiezan los conflictos, o casualidad, empiezan a hacerse las cosas distintas, se hacen las publicaciones por edictos. Y entonces es ahí donde los minoritarios no se enteran de que, por ejemplo, hay un aumento de capital. O no leen el boletín oficial y no se enteran que se publicó por 3 días, que hay un aumento de capital aprobado y que pueden ejercer ese derecho. Hasta ahí vamos. Entonces, se hace la publicación por 3 días, y una vez que se hizo la publicación por 3 días, los accionistas pueden ejercer el derecho de opción. Para eso tienen 30 días desde vencidos los 3, salvo que el estatuto fijase un plazo mayor. ¿Bien? En este caso, entonces, yo puedo justamente presentarme, notificar a la sociedad y decirle, ¿saben qué? Yo quiero ejercer el derecho, por más que no haya ido a la asamblea, vengo y le digo, quiero ejercer el derecho de suscripción preferente. Y por lo tanto ahí se devenga mi derecho. Muy bien. Hasta ahí, más o menos, venimos. Profe, ¿y hay un plazo para ejercer el derecho a crecer? A partir de que se vencen los 30 días para suscribir preferentemente, ¿hay un plazo para crecer? No está regulado, por lo tanto, debería o estar establecido en el estatuto o fijarse directamente en la publicación que haga el órgano. Muchas veces ya directamente eso se establece dentro del estatuto. ¿Hasta ahí venimos? Bien. Ahora, ¿se puede limitar ese derecho de suscripción preferente? Y la verdad es que la ley expresamente dice que los derechos no pueden ser suprimidos o condicionados con una excepción, que es el establecido en el artículo 197. Y que por el contrario sí se pueden ampliar, ¿bien? Y en ese caso facilitar el acceso al aumento de capital, pensando justamente en estos puntos que veíamos recién. Ahora, ¿qué es lo que dice el 197? ¿Por qué? Porque lo que parece claramente aquí es que habría un derecho esencial de los socios de acceder a ese aumento de capital, y que parecería un derecho casi inderogable. Y bien digo casi, porque la excepción está en el artículo 197. Y el artículo 197, ¿qué dice? Dice que se puede limitar el derecho de preferencia, pero claramente en un supuesto absolutamente excepcional. Y para remarcarlo, vayamos desarmando el 197. En primer lugar, ¿qué es lo que dice? Que lo va a tener que resolver una asamblea extraordinaria. Bien, si es una asamblea extraordinaria es porque justamente estamos ante un suceso que sale de lo normal. Segundo, para resolverlo va a haber que hacerlo con las mayorías, ¿sí?, que establece el 294. En consecuencia, a ver quién es. Ahí está. Con las mayorías, perdón, del 244, cuarto párrafo. ¿Esto qué significa? Y que en realidad vamos a tener que tener las mayorías agravadas, ¿bien? Es decir, aquellas en donde aún los que tienen voto plural se convierten en un voto por acción. Por lo tanto, en ese caso, lo que vamos a ver es, vamos a tomarlo sobre acciones con derecho a voto. Ahora, tercer punto, vamos a tener que estar en presencia de casos particulares y excepcionales. Es decir, tiene que haber una situación que salga de lo normal para que nosotros podamos limitar el derecho de suscripción preferente. En cuarto lugar, lo va a tener que exigir el interés de la sociedad. A mí me gusta siempre poner un ejemplo, ¿no? Yo soy una empresa textil de esas tradicionales de la ciudad de Mar del Plata. Y resulta que, bueno, que desde la década del 90 hasta hace
5 años yo tenía el 80% del mercado de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque mis tejidos eran los mejores, yo viajaba todos los años a Europa, copiaba los modelos, los traía y por lo tanto hacía la producción y seguía los lineamientos de la moda mundial. Perfecto. Hace 5 años empiezo a ver que del 80 bajé al 75, que al año siguiente bajé al 70, que al año siguiente bajé al 65 y al año siguiente al 60. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy bajando en mi capacidad de captación del mercado? Y entonces empiezo a averiguar y veo que mientras que yo bajo, hay otra sociedad competidora que empieza a subir. Una chiquita, que está subiendo cada vez más y para colmo es chiquita. Entonces empiezo a averiguar cuál es la razón. Y me doy cuenta de que en realidad están utilizando una inteligencia artificial que compraron en el exterior, que lo que hace es ir siguiendo el comportamiento de todos aquellos que compran suéteres. Y por lo tanto ya pueden predecir los gustos de esas personas para la temporada siguiente. Y por ende hacen a escala, es decir, saben que de un determinado modelo no hay que hacer 100, ¿por qué? Porque ese modelo a lo sumo va a vender 15, entonces haremos 14, y a lo sumo se venderá menos, ¿sí? Nos quedaremos con un cliente insatisfecho, o le venderemos otro, y en consecuencia lo que tienen no tienen pérdida, no tienen sobrante, no tienen gasto ocioso, y por lo tanto responden al gusto de los consumidores y cada vez empiezan a cooptar mayor clientela. Ante ese escenario, yo tengo dos opciones. ¿Cuál es? Y yo no tengo esa IA. Entonces salgo a buscar esa IA, supongamos, en un viaje que hago a Alemania. Y encuentro a la competidora de esa empresa que hizo ese software. Y entonces le digo que yo quiero esa estructura, que quiero esa aplicación. Me dicen, no, ningún problema, vale 3 millones de dólares. Bueno, yo los 3 millones de dólares no los tengo. Entonces ahí, puertas adentro de la sociedad, se me abre un gran interrogante. A ver, hablo con los socios y les digo, miren, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Y que desde hace 5 años venimos perdiendo un 5% todos los años. Si nosotros no incorporamos tecnología que pueda competir con la de esta empresa, es claro que en 10 años más desaparecemos, porque a 5% por año nos vamos a quedar con un nicho de mercado muy chiquitito que serán aquellos originarios que nos siguieron desde los primeros tiempos. Bien, ¿cuál es la opción? ¿Tenemos 3 millones de dólares? No, no los tenemos. ¿Podemos sacar un crédito hoy de 3 millones de dólares? Ni de casualidad, en un escenario como el actual en la Argentina. Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, una de las posibilidades es sentarse con la empresa extranjera y decirle, miren, es fácil. Si esta empresa empieza a crecer con el software de sus competidores, es lógico que en un par de años automáticamente empiecen a ganar tanto mercado que las otras empresas quieran comprar y van a ir a elegir aquel que está testeado, que es el de la empresa competidora de ustedes. ¿Qué les ofrezco? Que se hagan socios nuestros. Y entonces, antes de perder todo el mercado, lo que hago es decirles, yo les entrego acciones y por lo tanto ustedes aportan el software. ¿Hasta ahí vamos? Bien, en ese caso, yo estoy justificando que hay circunstancias particulares y excepcionales, respaldado por los estudios que vengo teniendo de los últimos 5 años. Segundo, que el interés de la sociedad está en juego, porque si esto sigue así, directamente la sociedad no va a tener sentido y por lo tanto el margen de ganancia va a ser tan pequeño que en algún momento vamos a tener que propender a la liquidación de la sociedad. Entonces, la solución que yo vengo a plantearle a los socios es, miren, podemos incrementar el capital y en consecuencia pactamos que vamos a llevar el capital social a tanto, de manera tal que la otra sociedad extranjera se quede con el 50% y nosotros con el otro 50% restante. ¿Y para eso qué hago? Bueno, ya sea suspendo o en su caso limito el derecho de suscripción preferente a los fines de incorporar a esta sociedad. Y entonces cumplo con alguno de los dos supuestos. ¿Qué dice? Que ese derecho de suscripción preferente se puede suspender bajo las siguientes condiciones. Primero, tenemos que poner en el orden del día, señores, limitación del derecho de suscripción preferente. Segundo, integración de esas acciones y acá con dos opciones. Primera, con aportes en especie, que es lo que les estaba planteando recién. Alguien está aportando ese software que vale mucho, y en consecuencia le pagamos con acciones, es decir, le pagamos con el hecho de convertirse socio de una empresa que hasta ese momento todavía líder, que a partir de la incorporación de este software va a ser todavía más efectiva. Claro, ¿por qué yo les doy todo este derrotero? Porque si yo tengo que hacer un acta en una situación de este tipo, lo que haría es un acta larguísima explicando todo esto. Porque seguramente puede haber algún socio que diga, no, yo no estoy de acuerdo. Ese socio que no está de acuerdo podría impugnar la decisión asamblearia.
¿Por qué? Porque le están cercenando un derecho fundamental, que es el derecho de suscripción preferente. Entonces, si él fuese a la justicia, yo tengo que demostrar todas estas condiciones que me exige el 197 para decirle al juez, mire, esto no es una maniobra para licuarle la participación al socio, sino que es una cuestión de supervivencia de la sociedad. Por eso es que hemos recurrido a este mecanismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, eso sería, o sea, un aumento de capital por capitalización, por incorporación de bienes. No, en realidad acá No, sería, en realidad, aumento de capital donde el otro, el aporte que hace, es un aporte en especie. claro, el aporte que hace sería, en este caso sería un nuevo socio Claro, porque capitalizar es a cuando cambio de vos tenés acciones, claro. algo dentro, un crédito dentro, por ejemplo, de la contabilidad, y vos lo capitalizás. Ahí sí, por ejemplo, pero en este caso, en realidad, vos lo que estás haciendo es, alguien aporta a cambio de esas acciones un bien, un bien en especie. En este caso que dimos sería un software, en otro podría ser cualquier otro elemento, una máquina que para nosotros es fundamental. ¿Bien? Pero insisto, como la minoría puede verse afectada por esta situación, o haber algún socio que dice, no, esto es una maniobra de la mayoría, bueno, hay que hacerlo de manera absolutamente prístina, clara. ¿Para qué? Para que no existan dudas, y si hay dudas, mañana en sede judicial podamos acreditar que esto no busca una finalidad no querida. ¿Bien? Hasta ahí venimos. La restante es cuando yo tengo deudas, supongamos que no tengo liquidez para hacer frente, entonces yo le ofrezco a los acreedores pagarle con acciones. Y en este caso, sí, yo lo que estoy haciendo es, yo tengo una obligación para con tercero, yo cancelo esa obligación, ¿con qué? Con un elemento distinto. En vez de hacerlo con dinero, lo cancelo con acciones. Pero para tener esas acciones liberadas, yo lo que necesito es que aumente y que los otros socios no ejerzan el derecho de crecer, perdón, de preferencia. Ni los otros, de preferencia. Donde no hay derecho de preferencia, esas me quedan liberadas y se las puedo dar al tercero. Tan importante es este pasaje que, por ejemplo, Efraín Richard, el gran jurista cordobés, dice que una sociedad, antes de presentarse en concurso o quiebra, debería recurrir al artículo 197 para demostrar su buena fe antes de un proceso falencial. Es decir, debería ofrecerle a todos sus acreedores, decirle, miren, no les puedo pagar. Y la verdad que no tengo liquidez. Entonces, por lo tanto, antes de irme al concurso o a la quiebra, les tendría que decir a los acreedores, los llamo, ¿para qué? Para que me den una mano y se sumen a la sociedad a cambio de convertir sus deudas en participación accionaria. Dice, si esto fallase, bueno, ahí sí uno debería presentarse en concurso o quiebra. Es una opinión de Efraín Richard, pero es interesante, ¿sí? Para decir, bueno, yo traté de agotar todas las instancias, los acreedores no me ayudaron, bueno, ahora no me vengan a decir que yo soy de mala fe, etcétera. No, no, yo me fui al concurso o me fui a la quiebra porque no tenía otra opción. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, voy a tomar el silencio como un sí. En consecuencia, ¿qué sucede? ¿Puede haber un accionista perjudicado? Bueno, sí, podría ser que la sociedad le prive del derecho de suscripción preferente. Ahora bien, ¿qué dijimos recién? Y si yo me entero que me privaron del derecho de suscripción preferente, bueno, lo que podría hacer es justamente impugnar esa decisión asamblearia, como dijimos recién. Bueno, acá la ley trae un procedimiento propio que la verdad, yo sinceramente pasan los años, lo sigo estudiando y la verdad es que no termino nunca de entender quién fue el que lo ideó y con qué finalidad. Vamos a suponer que yo me entero el día 30, ¿sí? Si se publicó por 3 días, los edictos vencen los 30 días para notificar, yo llego ese día 30 y cuando llego me dicen, no, mira, no están los directores, ya estamos cerrando, venite mañana que mañana te lo tomamos. Yo ingenuamente digo, bueno, vengo mañana, cuando vengo el día siguiente me dicen, no, ya se vencieron los 30 días. Entonces ya repartí, es decir, ya no podés ejercer el derecho de suscripción preferente. Bueno, en este caso, la ley que me dice, si a mí me hubiesen privado del derecho de suscripción preferente, yo me puedo ir a la justicia y pedir que cancelen la suscripción de las que me hubieran correspondido. ¿Me hacen algún favor con esto? Volvamos para atrás.
Ricardo, María y Alfredo. Ricardo se entera que le cercenaron el derecho de suscripción preferente, sería 30, va el día 31, inicia la acción y dice, cancelen las 40 que son mías. Bien. Igual está afectado, porque María suscribió las suyas, porque Alfredo suscribió las suyas, y él se queda otra vez ahora con menor participación, y por lo tanto con menor poder de decisión. ¿Me van siguiendo? Entonces la idea es, si a mí me privaron del derecho, lo que tenemos que hacer es cancelar todas las acciones, no las que me hubiesen correspondido a mí. ¿Qué gano yo con que cancelen las mías? ¿Que no ejerzan el derecho a crecer? Sí, está bien, pero igual ya me afectaron con las que ellos ya sí suscribieron por su derecho de suscripción preferente. ¿Me siguen? Con lo cual parecería ser que la norma hablase de una idea en la cual, bueno, cada una son de cada uno, y si uno lo ejerció al derecho, bárbaro. No, vos tenés que mirarlo de una manera integral. Si justamente tu idea es asegurar el derecho de suscripción preferente y el de crecer, porque vos en la preferente lo que querés es mantener el statu quo, mantener la paridad, mantener la idea de que no haya conflictos internos, y después me decís que me cancelás nada más que las mismas, lo que estás haciendo es avivar el conflicto interno. Por ende, esta es una solución que sigo diciendo, ojalá alguien algún día me la pueda explicar para entender la razón de ser de este artículo. Ahora, pero si para colmo cuando Ricardo llega, ya las acciones se entregaron, ya se las dieron porque ejercieron los otros el derecho a crecer, dice que no se puede proceder a esa cancelación. Con lo cual está doblemente peor. Ahora, eso sí, tiene derecho a que la sociedad y los directores lo indemnicen solidariamente por los daños causados. Y dice que esa indemnización nunca va a ser inferior al triple del valor nominal de las acciones que hubiera podido suscribir conforme al artículo 194. Ahora ustedes miren qué interesante. ¿El perjuicio se da una sola vez? Si Ricardo, que tenía el 20% de las acciones, pasó a tener ahora el 6,67%, ¿el daño que le profirió la sociedad se lo profirió una sola vez? ¿Por qué no, Lautaro? Porque no solamente no lo dejó suscribir preferentemente, sino que le licúa la participación al momento de que no lo deja suscribir preferentemente y al momento en que Bien. no se cancela esa Y entonces, parte. ¿pero cuándo más va a empezar a sufrir perjuicios? Cuando le dan el resarcimiento. No, porque vos pensás esto. Ahí dice que parecería ser que la indemnización no va a ser inferior al triple el valor nominal de las acciones. Ajá, bien, perfecto. ¿Yo me quedo en la sociedad? Sí, yo sigo en la sociedad. Bien, porque del 20%... Con tu participación licuada. Claro, porque ahora tengo 6,67. Es decir, que si yo ahora tengo 6,67, tengo 6,67, derecho al 6,67% ¿de qué? Del capital anterior, no del aumento. No, pensemos. Yo tengo derecho al 6,67% ¿de qué a partir de ahora? Pónganse ustedes en la vida pónganse ustedes que son accionistas, ¿bien? No hacen nada más que ser accionistas. ¿Qué están esperando ustedes? Si su único ingreso es O sea, los dividendos. los dividendos. Muy bien. ¿Cada cuánto se dan esos dividendos? Cada vez que se finaliza el Surjando un ejercicio. balance, claro. Bueno. Entonces, ¿cuántas veces al año? Cuando lo aprueba el órgano de gobierno. Bien. No lo vas a poder aprobar. No, sí. Suponete que se aprueba. ¿Cuántas veces al año? Una. Una. Muy bien. Supónganse, todos los años ganábamos $1.000.000. Antes de que se hiciera el aumento. Yo tenía entonces el 20%. ¿Cuánto me llevaba de ese $1.000.000? ¿Cuántos dólares me llevaba? ¿De cuánto dijiste? ¿De 1.000.000? De 1.000.000 yo tenía el 20%. ¿Cuántos dólares me llevaba? Y te llevas 200.000. Muy bien. Ahora, el año siguiente, cuando haya $1.000.000 de ingresos, de ganancias, ¿cuánto me voy a llevar? Y ahora tengo el 6,67. 60.000. 66.000. Claro. 66.700. ¿Se dan cuenta el daño
¿Es de hoy nada más? Y al momento de recibir los dividendos. Es un daño continuado. Es un daño in eternum hasta que la sociedad termine. Es ilógico. ¿Por qué? Porque primero yo estoy, si ustedes me dicen hoy, bueno, a ver, determiná cuánto va a ser el daño. No sé, porque no sé cuánto va a ser la ganancia, los dividendos que va a arrojar la sociedad el año que viene. Si arroja 10 millones, si arroja 1 millón, si arroja 500.000. Entonces, esto a uno lo hace recordar, por ejemplo, los juicios que había en la provincia de Buenos Aires por las malas obras que había hecho la provincia de Buenos Aires a la hora de canalizar un río, ¿no? Y entonces, todos los años, como el río nunca se reparaba y siempre desbordaba, y la causa del daño era que no se modificaba ese río, todos los años se iniciaban acciones nuevas por las cabezas de ganado que se perdían con la inundación. Entonces aquí parecería ser que todos los años yo debería iniciar el nuevo daño que se me ha ocasionado, producto de esto. ¿Habría prescripción? No, porque parecería que fuera continuado. Entonces ustedes vean la locura del sistema. ¿Por qué? Porque además, ¿a quién se lo voy a reclamar? Solidariamente a los directores, a los que estaban en ese momento, que olvídense, esa gente a partir de ese momento pierde todo su capital, perdón, todo su patrimonio. Y por el otro lado, la sociedad. ¿Qué va a empezar a hacer la sociedad? Y la sociedad seguramente va a empezar a decir, como ahora la manejan otros, va a empezar a decir que no tiene ganancias. ¿Para qué? Para minimizar el impacto. Es decir, fíjense ustedes que esto que parece ser una solución, en realidad es una invitación al conflicto de aquí hacia adelante. Y por lo tanto, la suerte de la sociedad va a estar atada, seguramente, a un final que no es el que quiere el ordenamiento societario. ¿Me van siguiendo? Es decir, esta es una solución, a mi modo de ver, paupérrima. Una solución que no entiende la verdadera entidad del problema que se presenta a partir de esa privación del derecho de ejercer algo tan fundamental como es ejercer el derecho de suscripción preferente. Hasta ahí venimos, ¿sí? Entonces, a su vez la ley tiene un plazo de caducidad para ejercer esas acciones tan controversiales que vimos recién de cancelación o de daños y perjuicios. Y dice que es a partir del vencimiento del plazo de suscripción, es decir, a partir de vencidos los 30 días, desde los 3 días de publicación, bueno, a partir de ahí tenemos 6 meses para iniciar esa acción. Plazo de caducidad, que seguramente dará lugar a otras disquisiciones sobre si se puede pedir la nulidad para poder cuestionar aún fuera de ese plazo, etc. Pero Es decir, esos 6 meses, profe, esos 6 sí, meses no tienen ningún sentido si la entrega se hace inmediata. es que en realidad, si la entrega es inmediata, lo que te queda es la acción por daños. Claro, pero el plazo La acción por daños de la tendrías que prescripción hacer de 6 meses, que en realidad no es un puedes pedir la plazo. cancelación. No, si las entregaron ya se te fue Claro. el derecho a la cancelación. Con lo cual, si uno al día siguiente sabe que las van a entregar, lo que tendrías que hacer es ir corriendo al juzgado y automáticamente pedir hablar con el juez y decirle a su señoría, o la jueza, decirle, por favor, ya deme una cautelar, este es el cuadro de situación, tiene que salir una orden para que no las entregue. Por lo menos me aseguraría que esas no se van, pero igual no es la solución del problema, con lo cual yo iría a buscar una solución más integral. Yo, por ejemplo, plantearía ahí que no se entregue ninguna. Pero para eso tengo que explicarle al juez por qué me aparto de la solución que me da el derecho societario. Y tengo que ir a explicarle por qué, porque es la única manera de mantener el principio de buena fe del artículo 9 del Código Civil y Comercial. Es decir, no me sirve que le entreguen a todos sus acciones, por más que hayan suscrito preferentemente, cuando está claro que a mí me estarían cercenando ese derecho. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Muy bien. Entonces ahora sí, entendido esto, nos vamos a lo que nos queda pendiente como un mantra, ya espero que no pase nada mientras vemos esto ahora, que es el tema de la emisión con prima. ¿Sí? A ver, dijimos, vamos un poquito para atrás, acá está, dijimos que al momento de emitir acciones, puede haber supuestos en los cuales los socios no ejerzan ese derecho. Y en consecuencia, que esto en verdad termine favoreciendo en demasía a aquellos que ejercen derecho de suscripción preferente, aquellos que ejercen derecho de acrecer,
o a los terceros que ingresen si nadie ejerce el derecho de acrecer. ¿Bien? A ver, para que entendamos cómo funcionaría la idea de la emisión con prima, la prima lo que busca es establecer una relación entre capital y patrimonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros venimos insistiendo desde el comienzo de la cursada que hay que diferenciar claramente lo que es capital, que es un monto fijo, que tiene una idea de garantía sobre todo para los terceros, que impide que si el capital se ha consumido o las reservas legales se han consumido, uno tenga, aun cuando sean un pedacito, no se puede distribuir ganancias, y entonces hasta que las mismas sean restablecidas. Este sistema de capital, que era una idea de garantía, de que tuviera un patrimonio asegurado a la sociedad, ¿tiene sentido? ¿En dónde? En economías que no están afectadas por la inflación, y esto ya hoy es un problema global. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza, porque un monto que arrancó siendo 100.000, que era un montón de plata hace 10 años, cuando el dólar valía 8, hoy en realidad es nada al lado de ese incremento. Entonces, en esta idea, lo que empezamos a ver es que el capital es fijo y el patrimonio siempre va a ir subiendo. Permanentemente va a ir subiendo. Entonces, como lo que nosotros hacemos cuando aumentamos el capital es aumentar el monto nominal, dijimos recién, yo tenía un capital de 1 millón, lo llevo a 3 millones, ¿sí? Pero yo les dije que teníamos ganancias por millones de dólares, hay algo que está mal, hay algo que no se corresponde, ¿no? Yo tengo un monto muy chiquitito, pero parece que tengo un patrimonio muy grande. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy básico. Vamos a suponer que tenemos una sociedad que conforman 4 Instagramers, las 4 chicas ponen 25.000 pesos cada una, conforman el capital mínimo de 100.000, porque dicen que lo que van a hacer es tratar de actuar conjuntamente para difundir sus canales, etc., sus cuentas, y entonces dicen que todo lo que generen, por publicaciones, etc., va a ir a esa sociedad. Perfecto. Y entonces emitimos 100 acciones de 1.000 pesos cada una, 100 por 1.000, 100.000. Por lo tanto, cada acción vale 1.000 pesos. ¿Bien? Representa un valor de 1.000 pesos. Como las 4 están en un pie de igualdad, las 4 se distribuyen las acciones de manera equitativa. 25 acciones para cada una de ellas. Entonces, cada una de ellas tiene 25 acciones que en el momento en que origina la sociedad, como tiene 100.000 pesos, 100.000 pesos de capital y el patrimonio no ha hecho nada todavía, tiene 100.000 pesos, el valor nominal es de 25.000. En ese momento el valor patrimonial también es de 25.000. Hay una correspondencia, porque recién arrancamos con la sociedad. Hasta ahí vamos a suponer que las chicas aportaron todo, que no dijeron un 25% ahora y después el resto, no, pusieron toda la plata junta. Bien. Vamos a suponer que cierran el primer ejercicio, constituyen reservas legales, nada más, distribuyeron las ganancias, la sociedad lo único que se queda ahora es con las reservas legales. Y se acuerdan ustedes que las reservas legales tienen que ser un 20%. Como tuvieron mucha ganancia, dejaron 20.000 pesos. Es decir que ahora, en realidad, el patrimonio de la sociedad es de 120.000, el capital sigue siendo 100.000. Bien, entonces ya hay un desacople entre capital y patrimonio. Entonces, cuando uno se para en ese momento y dice, bueno, ¿cuánto valen las acciones de estas chicas? Y la verdad es que, si bien nominalmente el valor dice que es 25.000, el valor patrimonial es 30.000, porque es 120.000 dividido 4. 120.000 dividido 4 vale 30.000. Es decir, que entre el valor nominal y el valor patrimonial ya tenemos una diferencia, en ese caso, de 5.000 pesos por cada una de ellas. Supongamos que emitimos acciones, porque las chicas dicen, bueno, necesitamos emitir, porque necesitamos una inyección de capital, necesitamos otros 100.000 pesos, pero la verdad es que no lo queremos poner nosotros. Entonces aceptamos que venga otro socio, que además dice que nos va a manejar las cuentas, que es especialista, que se dedica a esto, y entonces emitimos 100 acciones. No, nos autolimitamos, decimos que no ejercemos el derecho de suscripción preferente, tampoco obviamente acrecemos, y entonces ingresa un nuevo socio. Bien. Si nosotros emitimos acciones y decimos que queremos duplicar, lo que vamos a hacer es sacarlas al valor nominal. ¿Bien? Entonces, si las acciones valen 1.000 y quiero llevar el capital de 100.000 a 200.000, lo que voy a hacer es emitir 100 acciones de 1.000 pesos cada una. Entonces, viene el tercero
y dice, ¿cuántos son las 200 acciones? Y las 200 acciones en realidad valen 1.000 cada una. Bien. Entonces, esta persona pone 100.000 pesos y se queda con el 50% de la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿el patrimonio neto de la sociedad era igual que el capital? No, el patrimonio neto en este caso era de 120.000. Es decir que, en realidad, yo ahora, con el aumento de capital, voy a tener 220.000 pesos. 100.000 de capital original, 20.000 de las reservas legales, más 100.000 que va a poner este nuevo socio. ¿Hasta ahí vamos? Si las acciones, en realidad, ahora dividimos los 220.000 pesos por las 200 acciones, el valor patrimonial proporcional de cada una de las acciones no es 1.000, es 1.100. ¿Hasta ahí vamos? De esa manera, las chicas que cuando constituyeron la sociedad, ¿sí?, después del primer ejercicio, tenían un valor proporcional patrimonial de 30.000 pesos cada acción, después del aumento, ellas no hicieron nada más que no poner plata, el otro puso la misma cantidad que ella, y ellas ahora tienen menos que antes. ¿Por qué? Porque ahora cada acción, en realidad, tiene un valor patrimonial proporcional inferior. Ellas que habían ganado 5.000 pesos, en teoría, si la sociedad se liquidase en ese momento, ahora en realidad tienen 2.500, no tienen esa diferencia. A ver, para ser más claros, ¿sí? La participación de cada socio, en principio, ¿sí?, es de 27.500, el de las chicas. Sin embargo, el del socio que entró recién y que puso 100.000, vale 110.000. Es decir, por el solo hecho de suscribir, sin que haya sucedido nada, él ya ganó 10.000 pesos, y las chicas perdieron esos 10.000 pesos. Porque él ahora tiene el 50% de las acciones, porque emitieron acciones, hicieron un aumento a valor nominal. ¿Me van siguiendo? Entonces, el tercero se aprovecha del esfuerzo de las chicas y se enriquece gracias a ¿qué? A esta idea de que las acciones se emiten al valor nominal de la acción. Por el contrario, ¿sí?, si yo digo, miren, en realidad, a ver, vamos a emitir sobre la par o vamos a emitir con prima, yo lo que tengo que hacer es previamente decir, miren, yo quiero emitir 100 acciones, bien. ¿Cuál sería el valor nominal? 1.000 pesos cada acción me daría 100.000 pesos. Bien, ¿con eso cubro a los accionistas actuales? No. Entonces yo lo que tendría que determinar es, ¿cuánto vale hoy realmente de valor patrimonial cada una de las acciones? Y entonces digo, bueno, ¿cuál es el valor patrimonial? Los 100.000 de capital original más los 20.000 de la reserva, son 120.000. Dividido 100 me da que cada acción vale 1.200 hoy. Entonces, cuando yo saco a la venta las nuevas 100 acciones, no las vendo al valor nominal. Las vendo a el valor nominal, que es 1.000 cada una, pero además le sumo lo que se llama la prima. ¿Bien? Le pongo arriba un plus, que es esa diferencia entre el patrimonio y el valor de capital. Entonces, cuando viene el nuevo socio lo que va a pagar, el tercero, en este caso, ¿sí?, va a pagar una cifra mayor. En este caso va a pagar, si quiere 100 acciones, es decir, si quiere tener la misma cantidad que tienen las chicas, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que pagar 120.000 pesos. Y entonces, ¿por qué las chicas mantienen el valor del capital? Porque ellos tenían 120.000, y si él ahora pone otra vez 120.000, se respeta la idea del 50 y 50. Las chicas están igual que antes, el nuevo socio en realidad no pagó el valor nominal, sino que pagó el valor proporcional, patrimonial, de las acciones, y de esta manera, ahora sí, en la sociedad, ¿cuánto hay? Y en la sociedad ahora hay 240.000 pesos de patrimonio. Y el capital entonces ahora sí es de 200.000. La diferencia son 20.000 de la reserva más 20.000 de la prima, que va a ir a una reserva especial, justamente,
que va a quedar para que los socios en algún futuro decidan qué hacer con ello, inclusive puede ser distribuirla entre los mismos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Todos? ¿Y todas? Daniela, Lía, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, Buenísimo. profe. Buenísimo. Entonces, empezamos a ver algunos precedentes jurisprudenciales donde la pregunta que se plantea es si entonces, como esto está pensado para resguardar a los socios anteriores o a los que no suscriban, no acrezcan, perdón, a los que no suscriban preferentemente, la pregunta es si es obligatorio emitir para evitar que se aprovechen. Piensen ustedes solamente esto. Vamos a suponer que tenemos una sociedad que tiene 200 millones de dólares de patrimonio. ¿Sí? 200 millones de dólares de patrimonio. Y yo, socio, tengo el 30%, y perdón, el capital social es de 1 millón de pesos. ¿Bien? Si yo tengo el 30% de esa sociedad, vamos a poner el 50%. Yo tengo el 50% de esa sociedad, en realidad, si yo la tengo que vender a mis acciones por lo menos valen el 50% de los 200 millones de patrimonio. Entonces, si hoy liquidáramos la sociedad, ¿a cuánto tengo derecho? Y si tienes 200 millones limpios, yo me llevaría 100 millones de dólares. Hasta ahí estamos, ¿no? Es clarito eso. Vamos a suponer que entonces yo me aprovecho y sé que ustedes no están prestando atención y demás, publico edictos y llevo el capital de 1 millón a 11 millones. Es decir, lo aumento 10 veces. ¿Vamos hasta ahí? Al aumentarlo 10 veces, yo lo que estoy haciendo es que en realidad, como ustedes no suscriben y yo sí suscribo, de tener el 50% del capital, en verdad pasan a tener casi menos del 5%. ¿Sí? Menos del 5%. Si yo al día siguiente liquidase la sociedad, ustedes, con ese 5%, piensen ustedes, yo puse 10 millones de pesos nada más, ¿sí? Ustedes, de tener 100 millones de dólares, pasaron a tener 5 millones de dólares. Y yo de tener derecho, yo socio, que ahora quedé mayoritario, de tener 100 millones de dólares, pasé a tener 195 millones de dólares. Es decir, poniendo 10 millones de pesos, me gané 95 millones de dólares. ¿Se entiende? Al, a la prima de emisión, cargase una prima, debería tener la diferencia entre el ¿Me escuchan ahora? Sí, se había cortado, profe. Bárbaro. Bien, entonces, vean ustedes, la pregunta es si es obligatorio o no, entonces, emitir con prima. ¿Para qué? Para evitar situaciones como las que venimos viendo. El primer caso es del año 1984, un 28 de diciembre, ahí entre las fiestas, que es el famoso caso Burr con Sumampa. ¿Bien? ¿Qué era lo que se discutía acá? Bueno, dice, en verdad, se puede cuestionar o se puede exigir que si yo no puedo suscribir nuevas acciones, yo pueda exigirle a los otros que lo hagan con prima. Bueno, en este caso lo que dice la Cámara Nacional de Apelaciones es que esa solución
es decir, la obligatoriedad de emitir con prima, se acepta a condición de que se demuestre que el aumento que se realiza carezca de razonabilidad. Es decir, cuando nosotros demostremos que la única finalidad del aumento no es porque lo necesita la sociedad, un poco lo que hablábamos antes con Lautaro, sino que se busca romper el equilibrio entre los accionistas. Y entonces, ¿qué dice? Dice, miren, lo que se busca con el Instituto de la Prima de Emisión es evitar que cuando el aumento de capital no ha sido suscripto por un extraño, sino por uno de los accionistas preexistentes, que éste se beneficie. Por eso la emisión con prima, o ese sobreprecio, tiene como finalidad equiparar la situación de los nuevos socios con la posición de los antiguos accionistas, fundamentalmente en relación con las reservas acumuladas, las inversiones que haya hecho la sociedad antes del aumento de capital. Por eso la función es conservar para los accionistas existentes el mayor valor real de la acción que si se emitiera sin prima, esto es al valor nominal. ¿Por qué? Porque eso le daría un enriquecimiento gratuito a los nuevos accionistas, como vimos en el ejemplo que habíamos desarrollado antes. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, en este caso lo que se dice es, si se demuestra que en realidad esto no fue una decisión de la sociedad, sino fue una herramienta para perjudicar a alguno de los socios, automáticamente queda sin efecto. Y entonces acá la Cámara desarrolla claramente, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los dos legítimos intereses que están en juego? Por un lado, dice, está la conservación de la proporcionalidad de las prestaciones, es decir, eso que en realidad lo que busca es el derecho de suscripción preferente, que se mantengan todos en la misma situación anterior, pero la otra también es que se mantenga la consistencia patrimonial de la participación, es decir, que no disminuya el valor de las acciones para aquel que podría haber aguado su capital. Y esto por lo general está centrado ¿en quién? En los accionistas minoritarios, que no pueden, no quieren o no se enteran de que hay que suscribir nuevas emisiones. Por eso es que, en principio, dice, el derecho que consagró la ley de sociedades es el de suscripción preferente. Ese es el derecho fundamental, suscribir preferentemente. Ahora, ¿sí? Dice, el segundo problema, que es el de ver disminuido el valor de la acción, no está debidamente tutelado en la ley, solo a través de la prima de emisión. Pero el problema, ¿cuál es? Que la prima de emisión en la ley es una potestad y no un derecho. Dice, podrá emitirse con prima. Entonces dice, mientras que en el primero, que es mantener el elenco de socios, sí se lo asegura y con mucho ahínco por parte del legislador con el derecho de suscripción preferente, la idea de aquel que no suscribe preferentemente que mantenga su valor no está protegido debidamente, porque en lugar de ponerlo imperativamente en la ley, se lo delega a los socios. Y dice, ustedes decidan si quieren emitir con prima o no. Y entonces, como el 197 lo sujeta a la decisión de la Asamblea, ¿bien? Bueno, tendrá que decidir que si no le gusta y no puede suscribir y ve que se va a ver afectado, bueno, en ese caso tendrá que ejercer el derecho de receso. Y por lo tanto, al receder, podrá valerse del último balance realizado o que deba realizarse. Y ahí va a empezar otra vez la discusión, que es justamente del que recede, si va a tener que cuestionar o no ese balance con el cual le van a pagar. Entonces dice, a salvo los supuestos en que la invalidez pueda resultar de que la decisión de aumentar encubra maniobra de algunos accionistas en perjuicio de otro, eso ahí sí lo tengo que demostrar, tengo que decirle, mire, señoría, esto es la verdad, estuvo armado nada más que para perjudicarme. En los otros supuestos en que no hay una maniobra, sino que se aumentó al valor nominal, vos no suscribiste, jorobate, bien, en esos casos, hay que analizar justamente si se logró, si esa decisión que se tomó se justifica con el fin para el cual se destina el aumento, bueno, y al ser, y en consecuencia habrá que analizarlo en ese contexto. Entonces dice, la imposición de la emisión con prima que atendería a la protección del socio, que por razones particulares no quiera o no pueda suscribir,
comportaría al mismo tiempo una lesión directa al derecho subjetivo de los otros accionistas preexistentes que tienen un verdadero y propio derecho a suscribir a la par. Entonces acá, ¿qué dicen? Dicen, paren, ustedes quieren, dicen si es obligatorio, pero por la ley dice que es podrá, y por el otro lado, si dice podrá, quiere decir que los otros socios que suscribieron preferentemente tienen derecho a suscribir nuevas acciones a la par. Por lo tanto, no sería obligatorio, no se le puede imponer un sobreprecio. ¿Por qué? Porque en verdad lo puede hacer tan oneroso, por ejemplo, que haría que nadie quisiese suscribir esas acciones. Piensen esto. Yo digo, llego, ¿no? Y digo, ¿saben qué? En el banco nos piden que el capital de 1 millón lo llevemos a 3 millones. Bueno, bárbaro, perfecto. Ahora, como la doctrina y la jurisprudencia dicen que la prima de emisión es obligatoria y nuestro patrimonio es de 200 millones, bueno, cada acción, en vez de valer, no sé, 10.000 pesos la acción, va a valer $100.000 la acción. ¿Y yo qué les voy a decir? No, yo no pongo un peso, ¿cómo voy a poner $100.000 para contribuir a la prima? Si me obligan con esa prima, entonces decimos, no lo aumentamos al capital. Y la sociedad lo necesitaba. ¿Me van siguiendo cuál es la discusión? No. A ver, vuelvo. La ley que dice, esto es voluntario, bien, perfecto. Uno lo piensa desde el que no suscribe, y es justo que se emita con prima. ¿Para qué? Para que ingrese más fondos y se respete la participación del menor. ¿La va a ver reducida? Sí, pero por lo menos no se va a ver afectada su participación sobre el monto total. Le va a seguir representando casi el mismo monto que tenía antes. Bien, perfecto. ¿Va a perder derechos políticos? Sí, va a perder derechos políticos. Ahora, si yo digo que es obligatorio emitir con prima, lo que estoy generando es un nuevo problema. ¿Cuál es? Que en realidad, cada vez que quiera emitir, lo tengo que emitir contemplando el patrimonio. Si para colmo el capital siempre sigue fijo en países como el nuestro y el patrimonio aumenta, la diferencia puede ser cada vez más grande, con lo cual, cuando yo emita nuevas acciones y le tengo que sumar la prima, el monto de cada acción va a ser tan alto que yo no quiero poner plata. Yo tengo $1 millón de patrimonio y 100.000 pesos, y vamos a poner 100.000 pesos de capital, vamos a ver, más fácil. Yo tengo 10.000 millones de pesos de patrimonio y 100.000 pesos de capital. Yo, si quiero aumentar al doble el capital, es decir, a 200.000, en realidad serían 100.000 pesos más la diferencia entre los 100.000 y los 10.000 millones de pesos. Es decir, yo tendría que poner 9.999.000. ¿Sí? ¿También lo estoy diciendo? Sí. No, 9.990.000 pesos de prima sobre esos 100.000. Entonces, para comprar el 50% de las acciones, yo tendría que poner 5.000 millones de pesos. ¿Me van entendiendo ahí? Cuando en realidad, lo que yo tendría que poner, si las vendo a la par, son 50.000 pesos. Entonces, ¿yo qué digo? Yo no voy a poner 50.000 millones de pesos para aumentar el capital al doble. Entonces, si a mí me dicen que la prima es obligatoria, no hay más aumentos de capital una vez que se despegó el patrimonio del capital social. Entonces, el problema ahí es que ninguna de las posiciones extremas da solución, da respuesta. Si ponemos que es obligatorio en todos los casos, sonamos. Si ponemos que es potestativo en todos los casos, sonamos, porque también le damos la derecha a los que arman estas estructuras. Entonces yo tengo que salir a probar que hubo un ardid para tratar de perjudicarme. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, ahí vamos, bien. Entonces, en ese caso, Augur con su mampa, lo que dicen es, y la verdad es que en principio es potestativo, y la ley lo que establece es que, salvo que ustedes me acrediten que esto fue pensado maliciosamente, y si los socios decidieron no emitir con prima, bueno, no hay problema, está bien hecho. Llega el segundo caso, Lurie con Ponieman. Y aquí, en el año 97, la Cámara, una década después, dice, no, paren. Dicen, no se puede dejar librado a la voluntad social la decisión de emitir nuevas acciones con prima o sin ella, ¿no? La verdad es que es sano, dicen ellos, el temperamento que impone la obligación de que ante un aumento de capital por nuevas aportaciones, las acciones que se emitan no sean con un sobreprecio que considere la plusvalía. ¿Qué llama plusvalía acá la Cámara? La diferencia entre el valor del patrimonio neto y el valor nominal de las acciones emitidas anteriormente, lo que veníamos diciendo recién. Que pudieran haber aquí a lo largo del desarrollo del negocio social si esta existiera. Ello es indudablemente necesario, dice, porque de no ser así, quien no pueda suscribir nuevas acciones, o incluso quien opte libremente por no hacerlo, verá afectado su interés con la incorporación de aquellas. Es decir,
va a ver reducida su participación, su patrimonio personal. ¿Bien? Porque sus acciones antes, por ejemplo, en el caso que decíamos antes, Fulminelli tenía el 20% de 10 millones de dólares, tenía 2 millones. Ahora, una vez que se hizo el aumento de capital y se emitió con prima, ahora Ricardo tiene el 6,67 sobre los 20 millones. Es decir, perdió casi 12 millones, casi, sí, más de 13 millones de dólares, casi 14 millones de dólares, los perdió de la noche a la mañana. Entonces, claro, lo mira, en este fallo lo miran desde esa óptica. Entonces dice, el 202 es verdad que dice que se podrá emitir con prima, conservando la igualdad en cada emisión. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hace la Cámara acá? Dice, la locución se podrá tiende a subrayar la legitimidad de la emisión con prima. De su empleo no se sigue necesariamente que no exista obligatoriedad. ¿Cómo? Claro, el podrá, dicen ellos, es para remarcar que procede la emisión con prima, pero no habla de potestad. Al contrario, lo que está diciendo es que es obligatorio. Dice, el carácter es forzoso, capaz que no universal, pero ¿por qué? Porque puede venir impuesto en ciertos casos, porque la ausencia de sobreprecio vulnere respecto de las acciones anteriores al aumento la ecuación conmutativa. Dice, acá el problema ¿cuál es? Que estamos violando un derecho de propiedad, algo que no puede hacer el derecho societario. Entonces, lo que él dice es que esto sea potestativo, sería una hipótesis leonina, porque estaríamos legitimando que el patrimonio de uno de los socios quede diluido o aguado por el acceso a la aportación de nuevas acciones con su sola integración nominal. La obligatoriedad, dice entonces la Cámara, en el caso de Lurie, aparece impuesta no por la letra de la ley, como no por lo que dice la ley, sino por la coherencia del sistema, y porque hay otros principios más importantes del derecho privado, como son el derecho de buena fe, el derecho de ¿cómo se llama? La ecuación conmutativa de los negocios. Entonces, ¿qué dice la Cámara? En el caso Lurie, dice, habrá que recurrir siempre a la emisión con prima cuando la realidad económica de la sociedad lo imponga por existir diferencias entre patrimonio neto y capital social. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me van siguiendo? Es decir, estas son creaciones pretorianas, son los jueces que vienen a interpretar. La ley parecía clara. Lo que pasa es que la ley es clara, pero no da solución a una injusticia. Entonces los jueces dicen, bueno, yo voy a solucionar esa injusticia. ¿Bien? A esta le sigue en el año 2005 el caso Bloch con frigoríficos Bloch. En este caso se presenta, es más, fuera de tiempo, los Bloch Susana y otros socios, y vienen a plantear la nulidad de una asamblea extraordinaria que había aprobado una decisión para suscribir nuevas acciones emitidas sin prima, y para colmo a favor de personas que eran distintas al elenco de accionistas existentes al momento de disponerse el aumento. Y entonces, ¿qué dice? Parte de una situación o de una posición que no es tan terminante como la de Lurie. Parte y dice, miren, la verdad, vamos a ser claros, sí. Bueno, la decisión asamblearia de aumentar el capital, indudablemente hace a la política empresaria y no es en principio susceptible de revisión judicial. ¿Bien? Si ustedes decidieron emitir con prima y estaban todos de acuerdo, perfecto. Si ustedes decidieron emitir sin prima y estaban todos de acuerdo, perfecto. En principio el derecho, la justicia no tiene por qué meterse. Pero ese principio de que esto sería insusceptible de revisión judicial cede cuando vemos que el único objeto de la medida fue licuar las participaciones de los accionistas demandantes. Si la verdad es que no había necesidad de aumentar el capital, no había necesidad de que ingresaran terceros, y el único objetivo acá fue que los socios que no iban nunca a las asambleas, que no tenían conocimiento, de la noche a la mañana se quedasen casi sin nada, y bueno, señores, ahí la verdad ya no es una cuestión de derecho societario o de potestad de los socios, sino que acá estamos ante una situación violatoria del derecho, del ordenamiento jurídico. Entonces, dice, si el vicio en la decisión produce la nulidad inconfirmable e imprescriptible del acto,
¿Por qué? Porque el solo hecho de que ellos pudiesen haber ejercido su derecho de receso o de suscripción precedente, ¿sí?, no pueden convalidar decisiones que repelen las pautas legales antes referidas. Por consiguiente, dice, hay que confirmar la decisión de primera instancia que decretó la nulidad de toda la suscripción e integración de las nuevas acciones. Vean qué distinto con lo que vimos antes, esa solución que nos da la ley de sociedades, que no tiene sentido, ¿sí? Dice, hay que decretar la nulidad de la suscripción e integración de todas las nuevas acciones a favor de personas ajenas al elenco de accionistas, porque la finalidad de la prima o del sobreprecio es equiparar la situación de los nuevos socios con la posición de los antiguos accionistas, y en el caso, esa función se ha visto vulnerada. ¿Hasta ahí vamos? Ya más aquí en el tiempo llegamos al cuarto precedente, que es Ackerman con Bio-Recovery. En este caso, se presentan los socios, hacen una impugnación de la decisión asamblearia. En primera instancia el juez declara abstracta la cuestión porque hubo una decisión asamblearia posterior que revocó lo actuado, y las partes apelan, y la Cámara hace lugar al planteo y declara la nulidad del punto de la asamblea en el que se trató el aumento de capital. ¿Y aquí qué dice ya más aquí en el tiempo? Vean ustedes que siempre es la Cámara Nacional de Apelación Comercial y casi siempre la Sala 6, pero va cambiando de opiniones según el caso. Dice, bueno, las decisiones de las sociedades demandadas, en virtud de las cuales aumentaron el capital social mediante la emisión de acciones sin prima de emisión, son nulas. ¿Por qué? Porque aquella es la que protege efectivamente el derecho del accionista a mantener el valor real de sus acciones cuando no se suscribe, en ciertos casos, de aumento a la par. Y esa función no se puede sustituir por ninguno de los otros remedios contemplados en la ley, ni siquiera por lo que se había dicho en el primer caso, por el derecho de receso. Dice, la verdad es que la decisión de emitir con prima o sin ella no se puede dejar librada a la voluntad social. ¿Por qué? Y porque la verdad es que si no se hace con un sobreprecio que considere esa plusvalía, la verdad que quien no pueda suscribir las acciones, o aún quien opte libremente, otra vez vuelve con lo que había dicho en el caso Lurie, van a haber afectado su interés con la incorporación de aquellas. Y aquí lo que tenemos es una transferencia gratuita de capital a favor de los terceros que la ley prohíbe. Es decir, que lo que nos empieza a dejar como enseñanza todos estos precedentes es que sin prima se podría llevar adelante si estuviesen todos de acuerdo, inclusive aquel que no va a suscribir preferentemente. O supónganse, todos van a ejercer el derecho de suscripción preferente, bien, entonces en ese caso tenemos que estar todos de acuerdo y decir, bueno, en este caso lo hacemos sin prima, perfecto. Entonces ahí estamos todos, es unánime, no hay problema. Cuando ya hay algunos que no van a ejercer, y en principio es algo que venga y diga, no, me la banco, la verdad, cosa que sería rarísima, pero digo, no, voy a perder, no hay ningún problema. En principio, lo que la jurisprudencia parecería estar diciendo es que en esos casos no se puede convalidar una afectación al patrimonio de esa persona. Por lo tanto, y en ese caso tendrían que hacer emisión con prima. Reitero, esto es una síntesis de lo que parecería decir la Cámara Comercial, ¿bien? Después cada jurisdicción definirá, debatirá, etc. Pero parecería ser que lo más justo es, en este caso, encontrar una solución intermedia de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? Dicen, bueno, pero esperen, el aumento, suscribir preferentemente es un derecho inderogable. Y lo que la Cámara le dice, sí, está bien, pero en verdad, uno de los derechos también inderogables de los socios es el de mantener la integridad patrimonial de su participación. Y entonces, ¿sí?, no me pueden afectar mi patrimonio. Bastante que me están afectando mi participación política y en las ganancias futuras, pero no me pueden afectar lo que es mi participación en el patrimonio actual. ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo hasta acá? Excelente. La doctora Villanueva dice en su voto particular que hay que ver qué es de lo que hablamos cuando hablamos de interés social. Dice, el interés social no debe ser confundido con el interés patrimonial de la sociedad. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que se busca en la sociedad es esa idea de mantener ese interés de la sociedad. Por eso, si una decisión asamblearia que para beneficiar a la sociedad viola el derecho de alguno de los socios, en verdad
no solo no serviría al interés social, sino que debería considerarse contraria a él y por ende inválida. Es decir, por más que nosotros digamos, no, pero ¿cómo? Si la estamos haciendo más fuerte a la sociedad con el capital, estamos a favor del interés social. No, porque la idea del interés social es también mantener la paz dentro de la estructura societaria, dice Villanueva. Por ende, por más que la sociedad sea más fuerte en capital, al haber burlado los derechos de uno de los socios, eso no va a favor del interés social, va en contra del funcionamiento del mismo. Entonces, la idea de hay que sostener, sí, entonces, que la facultad de la sociedad de ampliar su capital tiene que ser conciliado con el derecho del socio que exige evitar aquella transmisión incausada de valores que la emisión a la par puede llevar implícita. Bueno, y entonces ahí, por eso es que ella dice que hay que tratar de buscar la razonabilidad y la prudente administración. Bien, voy un poquito más rápido. Llegamos a la resolución 7 del 2015 de la IGJ para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí la capital lo que dice es que para inscribir en el registro público resoluciones asamblearias de sociedades por acciones en las que se dispongan aumentos de capital de carácter efectivo, o por aplicación del 197, que vimos antes, la renuncia o la limitación, la IGJ va a requerir que el valor de suscripción de las acciones incluya una prima de emisión en aquellos casos en los cuales el valor de las acciones emitidas con anterioridad al aumento sujeto a la inscripción sea superior a su valor nominal. Es decir, que lo que no dice la ley, lo legisla la IGJ. Para la IGJ, cuando hay diferencia entre valor nominal y valor patrimonial, y bueno, ahí vamos a tener que ir y claramente haber aumentado con prima. Y dice, para eso, el mayor valor de las acciones lo vamos a tener que probar con balance, con un balance especial, etc. Tienen que justificar, dice, y del acta de la asamblea deberán resultar los fundamentos que justifiquen la determinación de la prima de emisión cuando se reconozca un valor de las acciones distinta del que surja de los balances. Ahora, no se va a requerir el cumplimiento de lo que vimos recién. ¿En qué caso? En los casos en que las resoluciones de aumento de capital y emisión de las acciones a valor nominal hayan sido adoptadas en asambleas unánime. ¿Se dan cuenta? Lo que veníamos construyendo con la jurisprudencia lo determina la IGJ. Ahora, lo determina la IGJ legalmente. ¿Es legal que reglamentando el podrá establezca la exigencia de la emisión con prima? Bueno, constitucionalmente creo que deja muchísimas, pero muchísimas dudas. La otra es la situación en la cual los que votaron en contra de la decisión y los ausentes ejercieron derecho de receso. Pero en ese caso te permite igual, ¿bien? Que es una de las soluciones. Los que no quisieron ejercer el derecho de suscripción preferente se fueron. Y entonces ahí no habría problema, porque nadie puede ir a cuestionar. Ya está, se fueron, y los que se quedaron, todos, unánimemente, aumentaron sin prima. Y eso, profe, ¿eso también en el caso de que sea decidido por la Asamblea Ordinaria? No, porque ahí no hay derecho de receso. Y pero si deciden que... Pero en ese caso, claro. Claro, pero lo que pasa es que en ese caso vos recordá que cuando se aumenta el capital, bien, vos era algo que no te sorprende, vos ya lo habías pactado. Claro, pero no pactaste lo de la prima. Está bien, pero vos, cuando hiciste y firmaste el contrato, ya sabías que podía haber diferencia entre patrimonio y capital. Entonces, para vos no es nada que no hayas mensurado a la hora del contrato. Todas estas cosas son porque aparecen después, que son cosas que no están pactadas. Entonces, por eso son estas situaciones excepcionales, y la prima parecería operar en ese caso. Igualmente, si la diferencia fuera abismal, y yo creo que alguien podría cuestionarlo, ¿sí? Y más en este caso, porque además no estás dando el supuesto de la unanimidad. Entonces sí. Pero igualmente, no sé si lo había puesto, perdón, en el anterior. No, sí. Si es efectivo, está habilitado. Bien. Bien. El último puntito, ya yo sé que nos pasamos de hora, pero por lo menos para cerrar esto y la semana que viene ya poder avanzar con lo que nos queda. ¿Cómo se determina la prima? Porque acá también hay otra discusión. ¿Cómo determinamos el valor de la prima si ingresa un tercero? ¿Por qué?
porque la verdad es que hay distintas maneras. Una de las que venimos viendo hasta ahora parecería ser nada más que diferencia de capital social y patrimonio neto, es decir, todos los activos que tiene la sociedad y el valor de la, descontado obviamente los pasivos, ver cuánto nos queda, y eso la diferencia con el capital social. Bien, esa sería la más sencilla, patrimonio neto. La otra sería el patrimonio social. A ver, ¿cuánto es los bienes que tiene la sociedad? Y en base a eso determinarlo. Y la última es diferencia entre capital social y valor de empresa en marcha. No es lo mismo tomar una foto de cómo son los activos, que otra cosa es la rentabilidad que eso genera. ¿Bien? Entonces, claro, lo que pasa es que ahí se puede ir a cifras, pero irreales, el monto de la prima de emisión. Esto lo desarrolla la doctora Barrau. Y la doctora Barrau, ¿qué dice? Primer supuesto, diferencia entre capital social y patrimonio neto. A ver, nosotros sabemos, en principio, y que ustedes ya lo han escuchado hasta el hartazgo en la cursada, y lo habrán escuchado a lo largo de la carrera, que por lo general los balances no reflejan el valor real de los activos. Primero, porque, supónganse ustedes, los inmuebles en realidad se registran a valor fiscal. Entonces, el valor fiscal no se condice con el valor de mercado. Por ende, entonces, el balance me va a dar montos menores al valor real. Por ejemplo, bueno, si hay aportes irrevocables, es decir, en los hechos, en verdad, nos encontramos con que muchas cuentas que están dentro del patrimonio neto, por ejemplo, son utilidades no distribuidas, etc. Entonces, en realidad lo que se dice es, si uno va a cotejar patrimonio neto y capital social, la verdad es que no nos va a dar un monto real. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros queremos es graficar la realidad, y capaz que este no es el mejor mecanismo, dice la doctora Barrau. Entonces, la segunda es diferencia entre capital social y el patrimonio. ¿Y esto qué hace? Bueno, lo que busca es saber cuánto vale la empresa en el periodo actual. Y entonces se hace un cálculo del valor de la sociedad en ese momento del aumento, no con los balances viejos, con el balance anterior, etc. Pero claro, esto nos daría un valor más cercano a la realidad. Ahora, el tema es que puede ser justo en los casos en que el patrimonio son los activos, ¿sí? Entre los cuales no va a estar en esa determinación mensurado y por ejemplo, el valor llave. Si yo tengo, por ejemplo, una marca, y esa marca en realidad, o ese conocimiento popular es lo que lo hace más valioso, y eso no va a estar dentro de la prima. Y entonces en esos casos donde el valor llave es más importante que el patrimonio, y tal vez el mecanismo tampoco me sirva. ¿Va a ser más justo que el anterior? Sí, pero tal vez no lo sea en algunos casos puntuales. Entonces, en ese caso, algunos hablan de la diferencia entre capital y valor empresa. Y acá entonces ya no se toma solamente el patrimonio social, como en el anterior, sino que además para calcular la prima se toma valor llave, posibilidades de generar utilidades dentro de la empresa en el futuro, que es un poco lo que se llama empresa en marcha, que es el que se toma cuando uno quiere vender su participación accionaria, que no va a ser el de libros, el valor, sino que va a estar determinado por esto. En verdad, hacer esto haría que la prima se fuese, en muchos casos, muy elevada. Entonces, eso también es interesante que los socios, por ejemplo, lo pacten en el contrato constitutivo. Entonces, que digan, si van a emitir con prima de emisión, los criterios van a ser estos. Y ese es el mejor momento para pactarlo, porque todavía ninguno, en el momento de la constitución de la sociedad, tiene un interés. Si no, por lo general, cuando esto hay que decidirlo, y está el que se quiere ir, el que quiere aumentar, el que está afectado, y entonces ahí vamos a tener siempre posturas que se contradicen o que chocan. Bien. Hasta ahí llegamos. Bien, la semana que viene seguimos con lo que nos queda. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, igual ahora la clase queda grabada, así que la podremos rever. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces... El lunes sería la última clase. Lunes, última clase, porque después está el parcial, y yo no sé si este jueves puedo dar clase, así que no sé si Juan terminó con su... Perdón, ¿quién está a la una? Cristian Taliers. Cristian. No sé si Cristian habrá terminado con todos sus temas, si no, bueno, nos veremos el próximo lunes. Hola, Ketty.
¿Cómo estás? Qué alegría. Bueno, bien, hasta acá bien, entonces tráiganse para el lunes que viene dudas también. Así aprovechamos y evacuamos todas las que tengan, ¿eh? Aún cuando las que parezcan tontas, eso que no existe, porque no hay tontas, no hay nada, así que tráiganlas y las analizamos. Bien. ¿Y qué tema nos quedaría ver el lunes? Nos quedaría ver algunas cuestiones puntuales de acá, acciones, operación acordeón y demás, y yo igual voy a subir la clase para que vean la de SAS, para que la puedan ya ir estudiando. Y ahí de última hacemos un punteo sobre SAS, que para mí es importantísima, pero bueno, vamos a llegar muy apretados. ¿Bien? Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Profe, profe. hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.